lo adora cuando lo pintan. O sea que pintado está bien, es una forma en la cual podemos aceptar la deformidad, la otredad. Yo siempre trato de trabajar con nuestra contemporaneidad y hoy en día hay un gran consumo de morbo, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Yo qué sé, circula un video de alguien que está siendo atacado por un perro. Por supuesto, el video tiene un montón se replica y se viraliza, y a nadie le gustaría, ¿no es cierto?, ser atacado por un pitbull en la puerta de su casa. Entonces, aparece esta idea de consumir morbo también en una escala doméstica. Vuelvo a el tamaño, son en general muy similares, y de evitarlo en la realidad. Y planteémonos dos discursos. Uno es el de Rosa, el de lo que la aristocracia repugna en la vida real, lo acepta de buen grado en la pintura, y el otro es la definición que da Kant, Immanuel Kant, cerca de la Revolución Francesa, sobre el arte, donde él dice: el arte no consiste en pintar cosas bellas, sino en pintar bellas a las cosas. ¿Sí? Si nosotros pensemos simplemente en el Cristo de Velázquez, y si uno lo piensa 2 minutos y se abstrae, es un tipo al que lo están torturando hasta morir. Pero cuando uno lo ve en el Museo del Prado se maravilla por la belleza de la obra, no por la belleza del acto que estamos presenciando. Aquí aparece una alegoría del matrimonio. Está llegando, ¿cierto?, la novia. Aparecen un par de escenas escatológicas. Ahora lo vamos a ver. Esto es después de la boda. Es un pequeño mundo de enanos, bromeábamos con el doctor Verne, el doctor Escarlato. Es casi un protoinventor de los pitufos, ¿no es cierto? En la idea de recrear un mundo con leyes propias, ¿sí? ¿Qué características tiene estas pinturas? Lo que llamo horror al vacío, o sea, gran cantidad de personajes, y en general los personajes tienen, por ejemplo, ranas o insectos. Lo veíamos también por aquí, tenemos poco contraste, pero aquí se ven, por ejemplo, langostas o mosquitos, ¿no es cierto?, que generan las amenazas para este mundo, que está, insisto, disociado por completo del mundo de la cotidianeidad. Aquí una representación teatral, ¿no? Se replica, sí, en este mundo también ciertas características del mundo real. Aparece una representación teatral donde, no sé si lo llegan a distinguir, una mujer está siendo tironeada por 2 hombres, y abajo también hay un hombre y una mujer combatiendo con espadas. Y este me pareció particularmente interesante, que es enanos salvando a un compañero del ataque de un langostino. Aquí está el señor que está siendo atacado por un langostino. Acá hay otros que están tratando de frenar una langosta. Acá hay uno que está siendo atacado por una especie de rana, otro que está siendo llevado por un pichón, y entre todo esto, lo que se ve aquí, no sé si lo llegan a distinguir, es un señor al cual le están aplicando una especie de enema gigantesco, ¿no es cierto? Con lo cual, nuevamente, hay que pensar cómo era el contexto, la expectativa de contemplación de esta obra. Y es posiblemente muy parecida a lo que nos está generando a nosotros en este momento. Uno lo veía, por supuesto se reía cuando veía esta obra, nadie se reía cuando veía la Gioconda o el descendimiento de Cristo, pero cuando se reían, ¿dónde se reía esta gente? No, era un ámbito de contemplación de intimidad, no era, o sea, es el lado B, si quieren, de la contemplación artística. No es un arte didáctico, no es un arte que nos moraliza, sino que es un arte que un arte doméstico. Aquí hay
escena también humorística de enanos tomando café. Lo cierto es que nos ocurre con Bocchi lo mismo que nos ocurre con Arcimboldo, que es que podemos aventurar que el propósito de estas pinturas era lúdico, era para el divertimento, en el caso de Arcimboldo para Rodolfo II de Praga, aquí para compradores particulares, pero es posible que pasado mañana encontremos, ¿no es cierto?, documentación o el diario de Bocchi, o encontremos, como hablábamos con el doctor Werner y Scarlato, si Bocchi tendría algún familiar con algún tipo de enanismo. No lo sabemos hoy en día, solamente podemos aventurar que por el tipo de consumidor de las obras, eran obras para divertimento. Esta se llama Paisaje con garza, en el cual está absolutamente naturalizada, digamos, la dimensión de los personajes. Fíjense, de nuevo volviendo a esta idea de minorías y mayorías, no aparecen personas de estatura normal. Y yo recuerdo cuando era chico, pertenezco a una familia de clase media, la gente compraba cuadros con los niños de Murillo, ¿no? Los niños de Murillo, se compraban los cuadros con los niños de Murillo. Era una especie de consumo de una pequeña clase media. De la misma forma, parece ser, a partir de la temática de Bocchi y de algunos de sus discípulos e imitadores, que había un género de tener en la casa, en pequeñas casas de una pequeña burguesía, un consumo de pinturas de enanos, ¿sí? Que, fíjense, al estilo no es de él, pero tampoco, digamos, si uno tuviera que encontrarle una afiliación a todo esto, la tendríamos que encontrar en el Bosco, por ejemplo, en la pintura de Europa del Norte. O sea, no es que Bocchi arma un estilo propio en la representación de enanos. Fíjense cómo va reproduciendo también las relaciones del mundo, ¿no? Enanos con pelucas, músicos, pero sobre todo lo que tiene que ver con lo lúdico, con la fiesta. Esto ténganlo en cuenta porque después, cuando llegue la Revolución Francesa, va a haber todo un cambio respecto a lo que hace cada uno en su tiempo libre y cómo lo hace, ¿sí? Y básicamente la idea de si alguien tiene tiempo libre es porque se lo está quitando a otro que lo está pagando con su trabajo. Y finalmente traje dos dibujos que, a propósito, los traje, estos son de un banco de imágenes, los traje con sus marcas de agua, para marcar esta dificultad para acceder a este tipo de obras. ¿Por qué? Porque las obras pasaron de un mundo privado, como era el mundo de esta pequeña burguesía o una pequeña aristocracia, a nuevamente hoy en día un pequeño mundo privado de coleccionistas. Fíjense, no sé si llegan a ver en el dibujo, aquí aparece un pene y el centro de atención de la obra, esto es un tondo, es una obra redonda, el centro de atención de la obra es el pene o el escroto de este personaje, el cual todos están contemplando, ¿cierto? Viva atención. Y finalmente una caricatura de dos enanos jugando, tirando dados, ¿no es cierto?, con cierto esfuerzo. Debe ser fácil hacer trampa en las dimensiones del juego. Ahora, si bien nos funciona como un antecedente de la caricatura, lo que me interesa es esta generación de sonrisas que veo en el público, ¿no? Es decir, uy, tipo jugando a los dados. Bueno, podemos pensar que el espectador del siglo XVIII, cuando veía esto, tenía una reacción más o menos parecida. O sea, y esto a su vez nos ayuda a entender, bueno, cómo se comportaba el mundo con el enano en la sociedad, o sea, cómo se inscribía con el enano en la sociedad, o sea, cómo se constituían como pequeñas minorías.
Bueno, hasta aquí estamos y después pasaremos a alguna pregunta, si hay. Les agradezco mucho. Este es el rayo láser y el otro es pasar. Pasa. Bueno, buenos días a todos. Y yo no tengo la suerte de que me precedieron, porque ellos tuvieron que seleccionar de un prolífico mundo de enanos, algunos, hay muchísimos, en el arte. Gigantes no, ni llegué a encontrar con los dedos de una mano. No parecía ser un tema tan atractivo para el pintor. Así que esto va a ser un poco más corto. Primero, ¿qué llamamos enano? No hay, así como el doctor Busse decía que menos de 1,47, ¿no es cierto?, dan enanos. Los gigantes, convencionalmente, no estoy con seguridad si es científico, pero lo que uno encuentra es que el límite es de 2,20 metros. A partir de 2,20 metros se considera gigante. ¿Y qué tipo de gigantes hay? Hay gigantes constitucionales, familias de gigantes, donde no son patológicos, y están los gigantes patológicos. Muchos de estos gigantes hoy los vemos en el básquet, en la NBA, algunos acromegálicos, ¿no es cierto? Hay uno importante en el básquet español, en la Liga Española. No son muy hábiles, porque lo que le da la altura es la facilidad de embolsar desde arriba, pero tampoco tienen condiciones físicas como jugadores mucho más hábiles y de menor estatura. Y dentro de los patológicos tenemos dos tipos. El que podemos llamar proporcionado y el acondroplasia, el acromegálico, palabra griega que viene de mega, grande, y acro, extremidades. Acá tenemos los dos tipos, y en realidad ambos se deben a una hipersecreción de somatotrofina, de la hormona del crecimiento, a través de la parte anterior de la hipófisis. O sea, hay un adenoma de hipófisis, tumor de hipófisis, que provoca esta alteración hormonal. Y depende en qué momento sucede este fenómeno para dar cada tipo de los dos tipos de gigantes patológicos, ¿no es cierto? Si la enfermedad aparece en la niñez, generalmente son los de tamaño proporcionado, y si aparece después de cuando ya se provocó la solidificación de los cartílagos de crecimiento, entonces aparecen las deformaciones, que son la cabeza grande, más bien braquicéfalos, la protuberancia de los arcos superciliares, el prognatismo, una visceromegalia, que a veces le trae enfermedades muy severas, y una serie de complicaciones, y las manos grandes y los pies grandes. Entonces esas son las típicas características que alguna vez vemos. El cine también nos ha traído algunos ejemplos. Las películas de James Bond tenían un típico gigante de esas características, acromegálico. El primer caso que uno encuentra en la historia plásticamente representado es Maximino el Tracio, emperador romano de la época ya de la decadencia del imperio, como ven la época que vivió, cuando los emperadores surgían de las tropas. Ya no era una descendencia aristocrática, sino que eran los soldados que, ante la anarquía que había, nombraban, designaban emperador a un general exitoso, y en el caso de él era bárbaro, no tenía ninguna ascendencia noble romana, era romano porque los súbditos romanos que se incorporaban a ejercer una actividad militar tenían la ciudadanía romana. Pero lo llamaron el único emperador romano que no conoció Roma. Duró tan poco que ni siquiera llegó a conocer Roma. Y pertenecía al Asia Menor. Y como ustedes ven, evidentemente de él hay representaciones de este tipo, bustos en el cual se ve la típica facies y la forma de la cabeza de un acromegálico. Y lo ven mucho mejor en las monedas, en las pocas monedas que llegaron a fabricarse en su época, en esta numismática, en la cual ven el mentón prognático, la frente, el arco superciliares, todas las características de acromegalia. Bueno, como todos estos emperadores, murió a su vez asesinado por sus propios soldados. Siglos después, siglo XVI, otro gigante, Bartolomé Bon, pertenecía
a la corte de Fernando II, archiduque de Austria, a Pulgo, o sea que ya tenía esta manía de coleccionar fenómenos en la corte, como ustedes vieron en el caso de los enanos. Y evidentemente era un monstruo que tenía un individuo muy alto, un gigante que tenía 2,40 metros, y lo que se conoce de él es la armadura que se colecciona en el Kunsthistorische Museum de Viena, donde se lo representa, se lo ha puesto al lado de armaduras de enanos para destacar aún más su altura. La armadura tiene 2,60 metros, 20 centímetros más de lo que pudo tener él. Hay una pintura de autor anónimo que evidencia que era de tipo proporcionado. No tiene la mano grande, tiene una cabeza elegante, bien formada, y por otro lado, como hacían los pintores de época, como hizo Velázquez también, lo representaba como hacían los enanos al lado de un perro, por ejemplo, y un mastín grande para destacar más la poca estatura del enano. A los gigantes los representaban al lado de, como vieron la armadura, al lado de un enano, también un enano perteneciente a este universo de monstruosidades que tenían los Habsburgo. Y quien ha generado más gigantes conocidos es Irlanda, se lo llamó la tierra de los gigantes. Hoy día, ¿saben dónde están los individuos de promedio más alto de estatura? En Holanda. En Holanda los varones y en Letonia las mujeres. En general, el hemisferio norte y más de Europa tiene un promedio de altura superior a los mediterráneos y los latinos. Bueno, en esta tierra de gigantes existe lo que ustedes ven en la foto. Es un lugar histórico que se llama la Calzada de los Gigantes, que está en el norte de la isla de Irlanda, Irlanda del Norte, sobre el mar, y que tiene esto es un lugar declarado monumento nacional, son rocas basálticas, tienen 60 millones de años, resultó alguna erupción, pero las leyendas tan comunes célticas dicen que hubo una guerra entre el gigante irlandés y el gigante escocés, que tenía que haber pasado de una isla a la otra a través del mar, y se tiraron con piedras, y las piedras son estas. Pero hay otra leyenda céltica mucho más interesante, más linda, más compleja, que dice que sí, que el gigante escocés cruzó el estrecho, llegó a la isla de Irlanda, de Gran Bretaña, y para pelear y ganarle el territorio al gigante irlandés. El gigante irlandés estaba casado con una mujer muy astuta, como todas las mujeres, muy inteligente. ¿Y qué hizo? Lo disfrazó de bebé y se lo mostró al gigante escocés. Cuando el gigante escocés vio el bebé monstruoso, dijo, ¿cómo será el padre? Se asustó y se fue corriendo. Y encima, para que el gigante irlandés, que iba a ser 3 veces o 4 más grande que él, no lo alcanzara, fue tirando piedras para que el otro no pudiera pasar. Miren las historias, las leyendas célticas, ¿no? Bueno, y de Irlanda han venido encontré 3 gigantes que hicieron su pequeña historia. Uno es John Middleton, del cual existe también un cuadro anónimo, el cual se dijo que tenía 2,82 metros. No sabemos, parece realmente increíble. ¿Y por qué increíble? Porque el gigante más alto registrado en el libro Guinness, del cual existe por supuesto toda una historia conocida y todas esas fotografías, fue Robert Walters. Robert Walters nació en Alton, en Ciudad Americana, y le llamaban el gigante bueno de Alton, porque era un tipo muy amable, el gigante amable, hacía obras de caridad, lo presentaba en el circo Ringling, lo que él recolectaba, lo daba en obras de caridad, o sea, un individuo famoso y muy querido en Estados Unidos. Como en todos estos casos de monstruosidad acromegálica, este no era acromegálico, ven que era proporcionado, pero de gigantismo no vivieron muchos años, vivió solamente 22 años. Pero alcanzó a ser una vida muy pública, muy conocida. Ahí lo tienen en la foto, lo que es con su familia, miren, es impresionante. Es el caso Maxio, 2,72, o sea que el 2,80 no estaba muy alejado, pudo haber sido cierto. Pero la ciudad de Alton le erigió una estatua, así que también de alguna manera entró en las artes plásticas, en la escultura, en su ciudad, en la universidad, en su tamaño normal. La estatua tiene exactamente los 2,72 metros que tuvo en vida real.
Volvemos entonces a Middleton, lo recordamos, no hay mayores otros datos sobre Middleton. Y sí, Cornelius Magrath, o MacGrath, ¿no es cierto?, otro irlandés de 2,54 metros, el cual era muy proporcionado, esbelto, les voy a leer una crónica de la época. También se presentaba públicamente, y en un comentario de Londres decían: el joven recién llegado de Irlanda es la producción más extraordinaria de la naturaleza. La nobleza concurre diariamente a verlo. Era un espectáculo. Tiene una forma estupenda y gigantesca. Es la única representación del antiguo mundo de los gigantes de Irlanda. O sea, de donde provenían los gigantes históricamente. Mide 7 pies y 3 pulgadas de altura, sin zapatos. Su muñeca mide 1/4 de yarda, superando ampliamente a Callanus el sueco. Sus miembros son proporcionados y su figura es esbelta en sus proporciones. O sea, esa era la forma en que lo veía la sociedad a Cornelius Magrath. Acá lo representaron vestido de época, bien proporcionado, y junto a un soldado de un regimiento famoso que tenían los Habsburgos de Austria, que era el regimiento formado por gigantes, no eran gigantes, personas altas, granaderos altos, muy malos combatientes. Este batallón de altos continuó en la historia y finalmente fueron masacrados por Napoleón, ¿no? O sea, no eran buenos combatientes, pero se lucían. Y para hacerlos más altos, el uniforme tenía esta especie de sombrero alto. O sea, que lo pusieron acá al lado para ver cuán aún más alto era Cornelio. Cornelio fue el único que mereció ser pintado por un pintor de fama en Venecia. Paseó por el mundo y cuando llegó a Venecia lo pintó Pietro Longhi en 1757, el cual lo pintó rodeado de personas con máscara del carnaval veneciano, ¿no es cierto?, de tamaño normal para destacar, pero como lo ven está vestido lujosamente, con vestimenta rica, con una facies amable, levantando el brazo, o sea que en realidad tuvo una buena vida. No sabemos cuánto vivió el gigante Magrath. Quien no tuvo suerte es el que sigue. John Hunter, gran médico, uno de los padres de la cirugía moderna, hermano de William Hunter, que era un anatomista y recolector de casos monstruosos. Ambos crearon el Museo Hunteriano en Londres, actualmente se puede visitar, donde hay una profusión de casos monstruosos, y no era buena persona, pese a la fama que tenía, John Hunter. El cuadro de Sir Joseph Reynolds, lo cual indica que él tenía prestigio y mucha plata, porque Reynolds se caracterizaba por ser carísimo como retratista de la aristocracia y la nobleza inglesa. Así que este médico, este colega realmente exitoso en la profesión, lo vemos acá retratado ya en sus últimos años, en su consultorio, estudiando con sus libros, pero acá asoman los pies, las piernas y los pies de un enorme tamaño. ¿Y qué era? Porque él tenía como pieza preferida de su colección como ven ahí, tenía este esqueleto que había sido, todavía era, ¿no?, de quien en vida fue Charles Byrne, que midió 2,31 metros y que hoy se puede apreciar en el Hunterian Museum en Londres. Tuvo una vida desafortunada, era un individuo de una familia muy pobre, de Irlanda. Se exhibió también en carromatos de shows, ¿no es cierto?, que iban por los pueblos, hasta que llegó a Londres. Se lo presentó en Londres con mucho éxito para los productores. Como ven ahí los carteles, ¿no es cierto?, los afiches que anunciaban su presentación. Un fenómeno de la naturaleza. El gigante, ya le ponían Mr. O'Brien, no era O'Brien, era Byrne, el hombre más alto del mundo, ¿no sé?, el mundo reconocido, ¿no es cierto?, tenía 4 pies de altura, además es poderoso, es fuerte, y decían, y directamente heredero de King Brian Boru, que fue uno de los reyes más importantes, creadores del reino de Irlanda ya en el siglo VII, VIII, ¿no es cierto?, que no era gigante, bueno, pero lo ponían para atrás. Y cobraban un chelín por ver. Esta era la publicidad de la época.
No hay cuadros de él, pero hay grabados, como ven de una forma humorístico, donde le están midiendo la ropa. Obviamente estos personajes tenían que hacerse ropa a medida y zapatos a medida. En el caso de él, en el caso de Warlock que vimos antes, de este individuo americano real, toda la vida una fábrica de zapatos muy importante le hacían los zapatos, con tal que él exhibiera la marca de los zapatos. Bueno, entonces lo que conocemos de este pobre gigante que se dedicó, totalmente deprimido, se dedicó a tomar alcoholismo y murió también muy pobre. Sí hay un grabado de Thomas Rowlandson. Rowlandson fue un importantísimo ilustrador y pintor inglés que se caracterizaba por la ironía de sus cuadros, eran humorísticos y muy sarcásticos. Tenía debilidad y ganaba plata con hacer grabados que se reproducían con contenido pornográfico, de eso vivía. Y en este caso uno lo mira y bueno, representó a Byrne rodeado de personas de tamaño normal para destacar su altura. Si uno ve un vistazo es lo único que ve, ¿no es cierto?, que le pone la mano amablemente a otro sobre la cabeza, pero cuando me puse a ver en detalle, fíjense, el centro de la obra, como el enano que presentó el arquitecto Blanco, es el pene de él, que evidentemente tendría fama. Ser alto, es un gigante, se supondría que tendría un pene de un tamaño también importante, porque miren, las damas lo están mirando, pero acá hay una dama con un caballero que está aprovechando para hacer otra cosa, para tener un cierto grado de intimidad. Esta empieza a mostrar la pierna. Ya no da más, ¿no es cierto? Este hombre lo mira de abajo a ver qué es lo que va a encontrar. Fíjense que las miradas van acá. Aprovecha para tocarle el pecho a su compañera o a una dama que encuentra ahí. Se está metiendo, que lo mira, se está metiendo la mano dentro del pantalón, de la bragueta, para algún fin inconfesable de autosatisfacción, evidentemente. Y el perrito también, el perrito tiene la misma posición de esos perritos alzados que se nos suben a las piernas cuando viven en esa condición. No lo sabía, pero me puse a mirar, me di cuenta que hay todo un sentido erotizante en este cuadro, donde se utiliza la fama que debería tener Byrne, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con la medicina, que nada menos que Harvey Cushing, que ustedes conocen por el síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, la hipersecreción de cortisol, le permitieron estudiar el cráneo de este gigante y de esa manera poder confirmar su teoría de que la acromegalia tenía que ver con un aumento de la hipófisis, con el adenoma de hipófisis, porque encontró, acá ven la diferencia de cráneo, miren el prognatismo que tiene, pero en el corte de cráneo encontró que la silla, es decir, la base del etmoide donde se deposita la hipófisis era mucho más grande de lo normal, con lo cual confirmaba que tenía que haber tenido en vida una adenoma de hipófisis, que hoy se hace un diagnóstico rápido por imágenes y por el laboratorio. Bueno, hasta acá este corto mensaje sobre los gigantes, que yo lo tomé porque sabía que iba a ser menos, iba a ser más corto. Bueno, muchas gracias. Blanco Spinetta, que ustedes sí conocen más que yo, que dijo en una canción: todo gigante termina exhausto de que lo observen los de afuera. Y pensé que eso le pasó a Robert Dennis, ¿cierto? Terminó exhausto. Prácticamente se suicidó con el alcohol. Bueno, estamos en tiempo y forma. No sé ustedes, pero yo me estoy dando unos gustos bárbaros con gente amiga, querida y que nos comparte estas visiones académicas, médicas y no médicas, y que creo son muy enriquecedoras. Bueno, la idea es que estos ateneos pictórico-clínicos los tengamos con cierta asiduidad, así que van a estar invitados para próximos eventos. Tal vez el próximo hablemos de cáncer de mama y hasta podamos establecer estadios de los distintos cánceres de mama y la evolución en algunos cuadros. Así que nos vemos en la próxima. Nada más y muchas gracias.